Vamos con buenas noticias porque el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso sufrió una de sus peores derrotas. Como ya saben, ellos modificaron a su antojo el Código Procesal Constitucional para que el Tribunal Constitucional admita las demandas competenciales con solo 4 votos y no 5 como decía antes la ley. El propósito de esto era que el TC les diera la razón en todo, empezando por el caso de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez, destituidos por el Congreso pero repuestos en sus cargos por orden del Poder Judicial. Y como eso no le gustó a la mafia, cambiaron las reglas del juego a su favor pensando que sería fácil conseguir los 4 votos que necesitaban en el TC. Pero se estrellaron contra la pared, primero porque la ley no ha entrado en vigencia todavía debido a que el Poder Ejecutivo aún no la publica en el Diario Oficial El Peruano. Ojo, el gobierno no le va a mover una coma al Congreso. Y segundo, perdieron porque la votación no podía seguir siendo alargada por el TC y por eso se votó el viernes. Se necesitaban 5 votos como aún manda el código y mientras no entre en vigencia la nueva ley, no alcanzaron los votos y 3 magistrados del TC patearon el tablero, abandonaron la sesión cuando se iba a votar y se les notó todititito el fustán anaranjado. Los 4 magistrados del TC que votaron en contra de la demanda fueron Luz Pacheco, Helder Domínguez, César Ochoa y Manuel Monteagudo. Mientras tanto, los magistrados Pedro Hernández, Francisco Morales y Gustavo Gutiérrez Tixe abandonaron la sesión antes de la votación. Por ese motivo, al no alcanzar los 5 votos, el TC rechazó la demanda impulsada por el Congreso, frustrando el plan de destitución que había sido apoyado principalmente por el fujimorismo y sus aliados. La presidenta del TC, Luz Pacheco, defendió el resultado afirmando que el Congreso no podía ser juez y parte en la revisión de la protección de los derechos fundamentales y que debía ser el Poder Judicial quien dirimiera en este tipo de casos. La votación generó tensiones ya que el magistrado Pedro Hernández, quien había presentado una ponencia favorable al Congreso, se retiró tras no poder convencer a sus colegas. Posteriormente, Morales y Gutiérrez también se desconectaron de la sesión virtual, dejando a los 4 magistrados restantes a cargo de emitir el voto final. Ojo, el magistrado Gutiérrez Tixe salió luego en algunos medios a decir que la votación no era válida porque los 3 magistrados no estuvieron presentes, se habían ido, pero eso no es verdad. La presidenta del TC, Luz Pacheco, aclaró que sí hubo quórum al inicio de la votación con los 7 magistrados presentes y que las desconexiones de Morales y Gutiérrez no invalidaron el proceso. O sea, es como si en el salón la profesora pasara lista antes de tomar un examen y justo antes de empezar la prueba, 3 alumnos se van porque no habían estudiado y sabían que iban a ser jalados. Imagínense que luego esos alumnos salgan a decir que no los pueden jalar y que el examen no vale porque ellos se fueron antes de empezar la evaluación. Así de descarados. Parece que a algunos magistrados del TC ya no les importa disimular para quién trabajan. Pero hubo más noticias del TC. Este fin de semana se conoció que 5 magistrados del Tribunal Constitucional han visto un considerable aumento en sus patrimonios desde que asumieron el cargo en el año 2022, según un análisis de las declaraciones juradas que realizó el periodista Abel Cárdenas de Ojo Público. Estos incrementos, que en algunos casos superan los 400.000 soles, han generado preocupación sobre la transparencia y la justificación de estos incrementos. Gustavo Gutiérrez Tixe, de quien te hablamos hace un momento, registró el aumento más significativo con un incremento del 636% en su patrimonio, que pasó de 66.898 soles a 492.386 soles. Gutiérrez explicó que parte de este incremento corresponde a un crédito vehicular y a ingresos financieros provenientes de sus CTS, gratificaciones y AFP. ¡Qué lechero! También indicó que recibe ingresos adicionales por su trabajo como docente que no estaban reflejados en sus declaraciones. Manuel Monteagudo Valdés experimentó un aumento del 160% en su patrimonio, subiendo de 732.159 soles a 1.949.839. Según él, parte de este incremento se debe a una liquidación por herencia adelantada recibida por su esposa. Además, Monteagudo posee empresas y bienes compartidos con su cónyuge. Francisco Morales Arabia aumentó su patrimonio en más del 80%, mientras que Helder Domínguez Aro y César Ochoa Cardis tuvieron incrementos más modestos del 10 y 9% respectivamente. Aunque Ojo Público intentó obtener declaraciones de estos magistrados, algunos de ellos aún no han dado explicaciones públicas sobre el origen de sus incrementos patrimoniales. Delia Espinosa fue elegida como nueva fiscal de la Nación por un periodo de 3 años, sucediendo al fiscal interino Juan Carlos Villena, quien había ocupado el cargo tras la destitución de Patricia Benavides, la Popis, acusada de liderar una presunta red criminal. La Junta de Fiscales Supremos, en una sesión realizada en el Ministerio Público, le otorgó a Espinosa 3 votos, incluyendo los de los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, además del propio voto de Espinosa. Villena, quien también era candidato, solo consiguió su propio voto. Espinosa jurará el cargo en los próximos días y se encargará
encargará de investigaciones importantes como las que involucran a la presidenta Dina Boluarte y a varios ministros y congresistas. El primero en hacer berrinche por la elección de Espinosa como fiscal de la Nación fue, como siempre, Alejandro Muñante de Renovación Popular, quien dijo que la designación de la fiscal de la Nación había sido ilegítima e inédita porque solo votaron 4 fiscales supremos y que va a pedir explicaciones a la Junta Nacional de Justicia. Pero claro, lo que este desmemoriado sujeto no recuerda o no quiere recordar es que la ex fiscal engreída del Congreso, Patricia Benavides, también fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos, que en ese momento estaba conformada por 4 fiscales. Claro, en ese momento a Muñante no le pareció ilegítimo y mucho menos inédito. ¿Cuál es su argumento ahora? La caviarada de Fecio. La elección de Dely Espinosa es una reivindicación a ella porque recordemos que Patricia Benavides la relegó al Jurado Nacional de Elecciones y nunca hizo caso a sus pedidos para retornar a la Junta de Fiscales Supremos. Ella tuvo que presentar acciones de amparo para volver, algo que recién pudo ocurrir con la caída de Benavides. Desde entonces, Dely Espinosa asumió casos importantes como las denuncias contra Benavides y 14 congresistas acusados de cohecho y tráfico de influencias en relación con la presunta organización criminal liderada por Benavides. El manejo de estos casos llevó a que varios congresistas como Patricia Chirinos y Edgar Tello presentaran denuncias constitucionales contra Espinosa argumentando que no tenía competencia para investigarlos, algo que ya fue desestimado por el Poder Judicial. ¡Chupateza! Y hablando de Benavides, ayer la periodista Dayana Ciesa de Cuarto Poder entrevistó a Jaime Villanueva, alias filósofo, ex asesor y brazo derecho de la Popis. Villanueva ratificó que Dina Boluarte y la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se reunieron en privado en al menos 5 ocasiones para intercambiar beneficios mutuos. Villanueva aseguró que él coordinó los encuentros y confirmó que estas reuniones tenían como objetivo proteger los intereses de ambas figuras políticas. En octubre de 2022, Villanueva fue contactado por Óscar Nieves, abogado de Boluarte, para que utilizara su relación con el fiscal Rafael Vela para evitar que la investigación de lavado de activos contra Boluarte por el caso Los Dinámicos del Centro condujera a una orden de prisión preventiva o detención, lo que según Villanueva habría impedido que Boluarte sucediera a Pedro Castillo en la presidencia. Villanueva repitió lo que ya había declarado ante la fiscalía, que Rafael Vela habló con el fiscal Richard Rojas y mientras se formalizó la investigación contra Vladimir Cerrón y otros, Boluarte no fue implicada, asegurando así su capacidad para reemplazar a Castillo. Según Villanueva, Rafael Vela habría pedido ser ascendido a fiscal supremo, algo que el mencionado fiscal negó rotundamente, asegurando que Villanueva tendrá que hacerse cargo de las consecuencias legales de sus declaraciones. Villanueva también relató que tras el fallido golpe de estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, la ex fiscal Patricia Benavides y el ex general Raúl Alfaro se hicieron muy cercanos cuando Alfaro desobedeció la orden de Pedro Castillo de detener a Benavides tras el frustrado golpe de estado. Posteriormente, tras las protestas en Juliaca, Puno, en las que varios ciudadanos fueron asesinados por las fuerzas del orden, surgieron rumores de que el gobierno planeaba destituir a Alfaro, a lo que Benavides se opuso firmemente. Para evitar esto, Villanueva coordinó una reunión entre Benavides y Boluarte que se llevó a cabo en el Ministerio de Defensa bajo el pretexto de una reunión del COEN. Según Villanueva, Boluarte accedió a no destituir a Alfaro tras la conversación con Benavides. Villanueva afirmó que estas reuniones se produjeron al menos 5 veces, principalmente en eventos públicos donde se creaban espacios privados para que las dos figuras discutieran. Cuando se le preguntó si estas reuniones tenían como objetivo el intercambio de favores, Villanueva confirmó que sí, destacando un acuerdo de apoyo entre ambas. Villanueva también mencionó que coordinó con Grika Asayaj, asesora de Boluarte, para asegurar nombramientos solicitados por la Fiscalía, como el de Tiberio Robles como director del PRONIET y el del coronel PNP José Alarcón como gerente general del FOBIPOL. Después de la salida de Grika Asayaj, Villanueva comenzó a comunicarse directamente con Dina Boluarte, confirmando que la presidenta aprobó estos nombramientos como parte de acuerdos entre ambas. En la entrevista, alias filósofo también ratificó que se reunió con el periodista Gustavo Gorriti, con quien brindó, según la versión de Villanueva, tras la muerte de Alan García, algo que ya ha sido negado en más de una ocasión por el fundador de IDL Reporteros. Ya hablando de Dina Boluarte, el fin de semana la señora participó en la procesión del Señor de los Milagros y dijo estar emocionada porque era el cumpleaños del Señor de los Milagros. Sí, eso dijo. Hoy es un día tan importante para el Perú. Es el cumpleaños de nuestro Señor de los Milagros, a quien hemos rendido homenaje desde el Palacio de Gobierno. No se sorprendan si en Semana Santa nos dice a todos Feliz Navidad, pero el repudio fue aún mayor cuando la imagen del Señor de los Milagros llegó al Congreso. Al grito de corruptos, decenas de personas que estaban en la procesión pidieron a viva voz que las andas del Cristo Morado no ingresen a ese antro.
Bueno, volviendo a lo que nos convoca, ayer nos enteramos gracias a Punto Final que el suboficial de la policía Félix Montalvo Guevara, conocido por ser el chofer del cofre, dejó a Dina Boluarte en el condominio Míconos el 24 de febrero de este año. O sea, su chofer ha dicho que dejó a Dina en el mismo lugar donde un mes antes la policía realizó un gran operativo porque sospechaban que en ese lugar estaba escondido el prófugo Vladimir Cerrón, amigote de la tía Veneno. El operativo en enero del 2023, considerado uno de los más grandes realizados por la Policía Nacional, no contó con la inteligencia previa necesaria ni con videovigilancia que pudiera confirmar la presencia de Cerrón, lo que resultó en un fracaso rotundo. ¿O todo fue finta, dices? El 24 de febrero, un vehículo Lexus de la flota presidencial con placa EGR 844 fue detectado cruzando el peaje en el kilómetro 66 de la Panamericana Sur a las 11:46 de la mañana, según un informe proporcionado por la concesionaria COVID Perú a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Más tarde, el mismo vehículo fue visto en una gasolinera cercana al condominio Míconos. Recordemos que fue el propio ministro del Interior, Juan José Santibáñez, quien dijo en un audio entregado por el capitán Junior Izquierdo que Cerrón escapó rumbo al sur escondido en la maletera del cofre. Por ese motivo, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar contra Boluarte en agosto bajo la sospecha de que pudo haber encubierto a Vladimir Cerrón utilizando el vehículo presidencial. El ministrol del Interior ha impedido que el chofer del cofre declare ante la Comisión de Fiscalización aduciendo temas de seguridad. Sí, como no, pero el fin de semana, luego de la vergonzosa patinada por la detención de Iván Quispe Palomino, la policía realizó un nuevo operativo para capturar a Vladimir Cerrón, que a estas alturas ya parece otra cortinaza de humo. La policía dice que ha identificado a Leslie Jenny Gómez Barrientos, conocida como Blanquita, como la persona que lo ayudó a esconderse. Gómez Barrientos, junto a su madre Dolores Graciela Barrientos, Adoni y su padrastro Raúl Espinosa Ponce, proporcionaría a Cerrón alojamiento, alimentos, ropa y medicamentos. Además, las investigaciones sugieren que Blanquita tiene una relación sentimental con el prófugo. Esto no le va a gustar a la Kelly. Bueno, según la PNP, no es la única persona cercana a Cerrón que lo ha ayudado a evadir la justicia. Su madre, Berta Rojas, también ha estado en contacto con él y por esta razón la casa de Rojas fue allanada el viernes pasado como parte de los operativos en curso. Tremenda cortinaza. La PNP cree que Cerrón se encuentra en Huancayo y ha estado escondido en al menos 5 inmuebles diferentes a lo largo del último año. Claro, un prófugo escondiéndose en la casa de su mamita. Son unos genios. En realidad, lo único que quieren hacer es desviar la atención de lo más importante. Han fracasado en su lucha contra la delincuencia. Han demostrado a Adriancén, Boluarte y Santibáñez ser tremendos inútiles para combatir la inseguridad, pero ahí siguen echándole la culpa a los anarquistas y mezquinos. Precisamente el fin de semana, Iván Quispe Palomino fue liberado después de pasar más de 48 horas detenido injustamente tras haber sido identificado como el supuesto número 2 al mando de Sendero Luminoso por el fugitrol ministro incapaz Juan José Santibáñez y celebrada hasta el final por el jefe del gabinete Gustavo Adriancén, quien sigue demostrando su torpeza e incapacidad. Tras ser liberado, Quispe Palomino se reencontró con su familia y ante la prensa declaró haber sido víctima de maltrato psicológico durante su detención. Expresó su descontento afirmando que el operativo fue un show y pidió que los responsables se retractaran públicamente por el daño causado a él y a su familia. Además, anunció que planea presentar una querella legal contra las autoridades responsables de su arresto. Ya, mira, ha terminado el show. Yo creo que los verdaderos actores deberían de retractarse públicamente, así como hicieron daño a mí y a mi familia, ¿no? Yo voy a conversar con mi abogado, qué es lo que hago mañana. ¿Cómo ha afrontado esto? En medio de mi abogado, sí, vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a presentar una querella. ¿Recibió algún maltrato? Maltrato es psicológico a mi familia, a mi persona. Un mensaje que le harías a las personas que lo han señalado como número 2 de una Que organización. se retracten, así como me hicieron daño, que se retracten, nada más. Gracias, hasta luego, chao. O sea, este mamarracho de gobierno, gracias a su torpeza, terminó empoderando y dándole pantalla a una persona a la que ellos calificaron como un delincuente terrorista número 2 de Sendero, quien incluso ha exigido al gobierno que se disculpe y se retracte por su detención. Es lo más vergonzoso que se ha visto en los últimos años, una patinada monumental que solo fue celebrada por los representantes de Fuerza Popular, que ya sabemos se resaltan más por su falta de inteligencia. La familia de Iván Quispe Palomino ha anunciado que denunciará al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y a todos los involucrados en la detención. La hermana de Quispe, Pamela Maita, afirmó que la familia ha sufrido afectaciones psicológicas, especialmente los menores de edad. La confusión ha causado indignación en su comunidad, donde los vecinos confirman que Iván Quispe Palomino es un obrero de la construcción conocido en la zona y nunca usó nombres falsos. A pesar del escándalo, la Policía Nacional justificó la detención de Iván Quispe Palomino y respaldó al ministro Santibáñez. En un comunicado, la PNP expresó su apoyo al ministro, destacando su labor en la lucha contra la delincuencia, pero no admitió el error de la detención. Al Ministerio
Ministerio del Interior no le quedó más opción que eliminar las publicaciones en redes sociales en las que anunciaba la captura de Quispe Palomino como un éxito. Incluso el ministro de Justicia, Eduardo Arana, le tiró toda la responsabilidad a la policía y dijo que la PNP es la que debería dar las explicaciones por el error en la captura de Quispe Palomino. Es verdad que la Policía Nacional tiene la peor de las imágenes, pero ¿seguirán permitiendo sus cabezas que se sigan hundiendo en el descrédito por la incapacidad de este gobierno? Parece que sí. Y tras las protestas de los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el Comité Electoral Universitario de la universidad decidió suspender las elecciones para representantes estudiantiles y decanos tras los actos de violencia ocurridos durante la toma de la universidad, donde los alumnos fueron atacados por matones que, según ellos, fueron enviados por la rectora Jenny Ramón. Al menos 10 estudiantes resultaron heridos. ¡Ojo! Estos representantes que iban a ser elegidos serán los que más adelante, en 2026, elijan al nuevo rector o rectora de la universidad, y la señora Ramón confía en que se apruebe en el Congreso de la República el proyecto de su congresista favorito, Esdras Medina, que propone la reelección de rectores y vicerrectores de las universidades públicas. Esa es la madre del cordero. Por eso fue que los estudiantes tomaron la universidad contra las irregularidades en el proceso electoral interno. Ellos denunciaron falta de transparencia en la gestión de las tachas contra algunas listas de candidatos y el incumplimiento del cronograma electoral. En respuesta, la OMPE suspendió su asistencia técnica al Comité Electoral Universitario debido a las controversias y riesgos para la integridad de su personal. Mientras tanto, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jenny Ramón, enfrenta denuncias penales por su presunta complicidad en los actos violentos que resultaron del desalojo de los estudiantes. La congresista Susel Paredes presentó una denuncia contra Ramón y otros funcionarios universitarios, acusándolos de usurpación y lesiones graves y leves, señalando que la rectora tenía conocimiento de que un grupo de personas ajenas denominados terceros ingresaría a la universidad para realizar el desalojo violento. Lo más increíble fue escuchar a la propia rectora de San Marcos admitir que la universidad ha contratado a terceros y que ella coordinó con el jefe de seguridad de la universidad el ingreso de esos terceros al campus universitario para que intervengan en el desalojo junto al personal de seguridad. Estas acciones han generado nuevas denuncias penales y los estudiantes heridos, junto con el apoyo de abogados, preparan una tercera demanda contra la rectora, que por supuesto ha dicho que no va a renunciar. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho del programa que te quiere con todo el alma, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida.